Por supuesto. Lo vas a ver. Por supuesto. Bien. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bien, Javier Milei, el presidente electo, sigue armando su gobierno mientras la transición avanza con pocos inconvenientes, francamente bastante amable. De hecho, hubo ayer un encuentro de 1 hora de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, con Victoria Villarruel, la vicepresidenta electa. Uno no puede imaginar dos figuras más antagónicas en muchas cuestiones y, sin embargo, bueno, tuvieron una larga reunión en la que discutieron cuestiones vinculadas a cómo va a ser el traspaso de mando. El 10 de diciembre le toca a Cristina Fernández de Kirchner tomarle juramento durante la Asamblea Legislativa a Javier Milei y a Victoria Villarruel. Tenían varias cuestiones para conversar vinculados a eso y seguramente empezar a familiarizarse también Villarruel con lo que serán sus oficinas en el Senado, ¿no? La vicepresidenta tiene a su cargo presidir el Senado. Hay que ver también cómo va a funcionar en tándem con Milei, ¿no? En el caso de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, sabemos que es la historia de una relación muy fallida, que además tuvo costo muy grande y perjudicó enormemente el resultado finalmente de la gestión de este gobierno. Esa dinámica tan mala y tan poco fluida que se dio entre ellos. Alberto Fernández empezó a decir en las últimas horas que eso se debió a que él no aceptó las imposiciones que pretendía Cristina Kirchner imponerle, pero en todo caso hay que ver si Villarruel se queda como Cristina Kirchner, digamos, acotada al Senado, o si va a tener también oficinas, como era en la época de otras presidencias, en la Casa Rosada. De todas maneras, Milei dijo que va a gobernar desde Olivos, así que difícilmente eso ocurra. Con una estructura muy chica de apenas 8 ministerios, un Javier Milei que empieza a dar señales acerca de la profundidad y lo drástico y las consecuencias que puede llegar a tener el ajuste que pretende implementar inmediatamente como condición necesaria. Ahora ha puesto primero el ajuste, primero alcanzar el déficit cero, luego arreglar el problema de las LELIQ, que son los títulos, digamos, la deuda que el Banco Central tiene con los bancos, a los que les pagan mensualmente por estos títulos. La cuestión es que dice, primero hay que arreglar la bola de los LELIQs, primero hay que arreglar el déficit fiscal, y recién después dejó para una segunda etapa la cuestión de liberar los distintos tipos de cambios, como dicen todavía, liberar el cepo y discutir eventualmente el camino a una dolarización. Ahí todavía es un poco más ambiguo, vuelve a hablar de libre elección de monedas, etcétera. Pero lo que está claro es que adelante de todo Milei ha puesto un ajuste muy drástico. La pregunta es cómo va a alcanzar a hacer ese ajuste a la velocidad en la que pretende hacerlo y fundamentalmente quién lo va a pagar. Una primera inquietud muy grande surge de los empleados de la Administración Pública Nacional porque puso en duda el pago del aguinaldo. En realidad fue un poco ambiguo. Primero, cuando le preguntó Barili en Telefe, dijo no hay plata. Anoche, en diálogo con A Dos Voces, volvieron a preguntarle Alfano y Bonelli y dijo no hay plata, pero después dijo, mi premisa es que a la gente no se la perjudica, ¿no? Dijo, mi premisa es que a la gente no se la toca. Es difícil entender qué quiere decir eso cuando le están preguntando por el aguinaldo. Con relación además a los empleados de la administración pública, hay 700.000 empleados, de los cuales la mitad están en planta permanente y la otra mitad está en planta transitoria, con lo cual estabilidad goza solo la mitad. Entonces hay una incertidumbre no solamente si van a cobrar el aguinaldo, sino también si va a haber despidos en la administración pública. Insiste con la privatización de la mayoría de las empresas públicas, trenes que no son rentables, AISA, Aguas Argentinas, Aerolíneas Argentinas. Ayer hubo un intercambio con Pablo Viró, que después se tuvo que retractar, el jefe del sindicato de los pilotos, diciendo que sería capaz de matar para defender a Aerolíneas Argentinas. Van a tener que matar, ¿cómo es que dijo? No lo quiero citar mal. Dijo, nos van a tener que matar si se quiere cargar Aerolíneas Argentinas, dijo Viró, después se retractó, pero digamos, hay también la pregunta de qué pasaría con esas empresas que no son viables si el Estado no sigue haciendo sus aportes. Incluso llegó a decir Ferraro, que es el futuro ministro de Infraestructura, que tampoco tiene nada que hacer el Estado en la construcción de un gasoducto, cuando todavía está pendiente el tema de la reversión y la licitación del gasoducto del norte para dar vuelta
el norte del país se abastece del gas que hoy exporta Bolivia a la Argentina. Esa exportación se va a terminar, sobre todo pues se está quedando sin reservas bolivias, entonces el plan que estaba en marcha era llevar gas de vaca muerta y sustituir además importaciones por el gas propio, pero eso requería de una obra que también está en puesta en duda ahora. La gran mayoría de los gobernadores se han movilizado planteando que el recorte de la obra pública puede perjudicarlos muchísimo porque el modelo que propone Javier Milei es a la chilena, dice, que los privados hagan las obras públicas a riesgo de que eventualmente recuperen lo que invierten en la obra pública vía peajes, por ejemplo, en una autopista. Pero claro, hay ciertas rutas que son necesarias para sacar la producción nacional y que no serían rentables. Hay escuelas, hay cloacas, hay una enorme cantidad de obra pública que no tiene que ver con la rentabilidad que podría llegar a tener el sector privado que la desarrolle. Más los gobernadores a los que les acaban de sacar, Sergio Massa con la eliminación de la cuarta categoría de ganancias y el IVA, parte de la recaudación que es coparticipable. Entonces dicen, no nos van a dar aula pública y encima ya nos sacaron plata. Entonces uno empieza a hacer cuentas y decís, bueno, ¿de dónde piensa hacer este ajuste de más de 5 puntos del PBI Javier Milei? Y es un ajuste muy drástico que si vos paralizás obra pública, además, por supuesto, hay un montón de empleo que depende de la obra pública. Y aparece también, creo yo, algo que me parece muy canalla, que es en el medio de esto, operaciones a través de medios afines en los que se señala como presuntos culpables, francamente, o se eligen señalamientos tomando un caso para generalizar una situación que no la representa, que es el caso de los medios públicos, por ejemplo. Yo tengo un montón de críticas sobre todo la televisión pública y el sistema de medios, etcétera. Pero más allá de que no es el momento de discutir eso, porque lo que sí me parece que si un medio como La Nación Más saca un recibo de sueldo aislado y dice, no, se cobran 800.000 pesos, 1 millón de pesos, les pagan los taxis, son una manga de privilegiados. Bueno, es un trabajo en muchos casos, sobre todo en Radio Nacional, y no es cierto que los conductores, no sé los conductores, pero que los columnistas y los trabajadores de verdad de esos medios cobren eso. Al contrario, es un laburo muy precarizado, que realmente no ganan muy bien muchísimo los trabajadores. Hay situaciones, insisto, distintas, sobre todo entiendo en Canal 7, pero la idea de que el ajuste empieza por generalizar a toda una cantidad de trabajadores de medios muy precarizados, como es medio de prensa, el trabajo de prensa que ya está súper precarizado, planteando un poco como si de ahí tuvieses que sacarle los privilegios y cortar y que de ahí viene el déficit. Bueno, la verdad es que el recorte, más allá de que todo esto provoca mucha angustia en un montón de empleados que no saben si en el medio de los aumentos van a cobrar su aguinaldo ni cuál va a ser su estabilidad laboral. Bueno, el tamaño del ajuste que pretende hacer Javier Milei, tal como lo viene anunciando, es un ajuste verdaderamente muy drástico para poder llegar a lo que él plantea como objetivo, 5 puntos del PBI en muy poco tiempo, digamos ya en el inicio de su gestión de gobierno.